Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con la cuarta parte, que es de la progresión número 4. Y a este punto del curso, ya hemos visto que el estudiante debe aprender no solo a observar, a abstraer y a emitir juicios razonados. Ahora también damos un paso más delicado, que es enseñar a tomar postura. Y es importante comentar que tomar postura no significa ni reaccionar emocionalmente, ni repetir juicios morales que han sido heredados, ni dividir el mundo entre buenos y malos. Porque tomar postura implica algo más complejo que es la capacidad de emitir un juicio fundamentado frente a situaciones reales por la vida. Aquí el riesgo de trabajar estos contenidos es que a menudo podemos confundir lo que es el juicio con la moralidad. Y aquí es importante señalar que hay un riesgo en la forma como podemos comprender estos contenidos, porque a menudo se puede confundir que el juicio es moralina, ¿no? Es mantener una postura moral y decir que alguien está mal o que nuestras juventudes ya no eran como antes, ¿no? Como siempre se estila en cada generación, sino, sino que es importante explicar por qué algo lo vemos como erróneo, como que algo no nos cuadra. Ese sentido, cuando emitimos un juicio crítico, debemos preguntarnos, ¿qué criterios estoy usando para emitir ese juicio? ¿De dónde vienen esos criterios? Si son coherentes quizás, ¿no? Con lo que normalmente defiendo. ¿Y qué consecuencias tienen esos criterios? Y sobre todo, esta progresión les invita a reiterar que el juicio no es un sermón, ¿no? No es un asunto de moralidad, sino que es una operación cognitiva compleja. Entonces hay que preguntarnos, ¿cómo es que juzgamos? Todos juzgamos a menudo, como ya habíamos comentado en la anterior progresión, juzgamos personas, conductas, situaciones, juzgamos noticias que se nos presentan o las asimilamos incluso sin juzgarlas. Y rara vez nos detenemos a pensar cómo es que estamos emitiendo esos juicios. Estamos emitiendo juicios desde la costumbre, desde la emoción, desde la presión social, o acaso ni siquiera estoy entendiendo bajo qué estoy juzgando lo que estoy juzgando. Y aquí cuando empezamos a vislumbrar bajo qué estoy juzgando, bajo qué criterios, hay que reconocer que nuestros juicios, por lo tanto, no son neutrales y no son universalmente aplicables. Y sobre todo que pueden ser examinados y revisados. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque un juicio, cuando lo emitimos, a menudo tiene una pretensión de verdad. Es decir, estamos pensando que es correcto, que mi criterio, si se opone a otro, el del otro es incorrecto. Y si lo emitimos sin comprender esos criterios, pues el juicio se vuelve arbitrario. Y si el juicio se vuelve así de arbitrario, entonces, y lo defendemos como si fuese una verdad absoluta, estamos estamos a un paso de lo que es un juicio dogmático. Por lo tanto, a este nivel de la progresión, el objetivo es mostrar a los estudiantes que deben aprender a visibilizar sus criterios para juzgar, a ponerlos sobre la mesa para poder revisarlos y sobre todo a preguntarse si son justificables. Y nuevamente, ya se había conectado con la anterior progresión, lo del juicio reflexionante de Kant, pero aquí nos vamos a conectar nuevamente para extendernos en ese tema. Y el juicio reflexionante no funciona con un manual, ¿no? No hay una regla clara antes de empezar a juzgar. Cuando emite un juicio es sobre todo sobre algo nuevo y en ese sentido debe pensarse el criterio y no solo obedecerlo. Ese reflexionante se conecta directamente con la capacidad de discernimiento que fomentaban los estoicos. Los estoicos nos enseñaban que no todo lo que pasa y lo que nos afecta depende de nosotros, pero sí la forma en cómo lo recibimos o cómo lo interpretamos. Y esto es clave hoy en día, sobre todo cuando vemos noticias en redes sociales, porque a menudo nos llegan discursos de violencia y de crueldad y nos dejamos arrastrar por ellos porque nos indignamos, ¿no? Pero a menudo es importante detenernos antes de empezar a reaccionar. Porque incluso los temas como la violencia, la crueldad humana, deben ser temas no solo de indignación, sino de cuestionamiento. Hay que pensar críticamente esas situaciones. Por ejemplo, no hay que preguntarnos o afirmar por qué existe la violencia, ¿no? Con esa pregunta retórica tan común, sino más bien reorientar la pregunta filosófica, sino cómo explicamos esa violencia, por qué se da, sino entender cómo explicamos esa violencia, qué juicios hacemos sobre dicha violencia. Y por ejemplo, y en ese sentido podemos conectar fácilmente con un autor que retoma la violencia y la crueldad como reflexión filosófica, que es Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes es bastante conocido por su famosa frase: "El hombre es el lobo del hombre". Esta idea plantea y esta idea del hombre es el lobo del hombre, plantea la visión de un ser humano que naturalmente es violento y competitivo. Es decir, todos nos matamos si no existe un Estado de derecho. Sin embargo, Hobbes hablaba a su tiempo y hay que entender por qué lo decía, por lo que es una interpretación histórica. No hay que tomarla y necesariamente llevarla a comprender nuestros fenómenos actuales. Otro ejemplo clásico es Hannah Arendt. Hannah Arendt habla en los tiempos de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí el problema era otro. La violencia era a tal nivel en el que incluso se cuestionaba, en el que incluso se cuestionaba el papel de la tecnología y de la ciencia para la destrucción humana. Pero, por ejemplo, aquí Hannah Arendt, su preocupación fue preguntarse sobre la banalidad del mal, que es, por ejemplo, comprender cómo personas que aparentemente no son violentas, pero están en una estructura de poder, ejercen violencia y simplemente administran esa violencia. Hay que ampliar con una pregunta, que es: ¿qué valor le damos a la humanidad? ¿Qué valor le damos no solo a la humanidad, sino a lo vivo como tal? Esta pregunta es obligatoria, sobre todo para revisar nuestros criterios teóricos y reconocer que no siempre son evidentes. No todos piensan a la dignidad humana desde el mismo marco de referencia. Porque incluso lo vivo, por ejemplo, es muy común que lo vivo que no es lo humano, aquello vivo, por ejemplo, los animales, se vea solo desde el punto de vista instrumental. Sin embargo, otros hablan de la dignidad de la vida animal y por ello se entienden tantos movimientos en pro de la ecología y en la defensa del medio ambiente. Por eso, a nivel de la progresión es importante observar cómo vamos infiriendo esos criterios bajo los cuales juzgamos, ver que no todos los compartimos, aunque parezca obvio, y eso solo se da en el diálogo y tomando postura, haciéndonos responsables de lo que estamos diciendo. Por eso es importante que uno como docente diseñe situaciones en las que el juicio sea inevitable, pero que se busque reconocer y explicitar esos criterios. Y por ello el aula debe ser un espacio de formación ética, es reiterar ese espacio de formación y no un espacio de adoctrinamiento. El aula como ese espacio de formación, ¿no? Ese espacio de formación ética eh, se vuelve social. Los integrantes de un aula comenzamos a comprender que los juicios no simplemente circulan, también se pueden compartir y sobre todo configuran prácticas colectivas. Eso es importante porque estamos preparando poco a poco el terreno hacia las progresiones donde se analizará el poder, las normas y la noción de convivencia. Para cerrar esta parte del video, es importante comentar que cuando hablemos de juicio, es importante no buscar la indiferencia y decir que todos los juicios valen, sino hay que detenernos a pensarlos, a decidir bajo criterios, ¿no? Y explicitar esos criterios y evaluar si esos criterios son plausibles y generalizados. Por ello es importante el aprendizaje de cómo se conforma un juicio, ¿no? No solo lo que se explicita, sino aquello que se presuponen. Y eso es importante porque al explicitar esas presuposiciones a menudo vemos que compartimos criterios con otros. Y eso es clave si queremos fomentar una formación humanística en la que también nos involucremos en los problemas de los otros cuando también son nuestros.